que se usan en física, ¿ya? Estos dos tipos de magnitudes que se usan son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿ya? Las magnitudes vectoriales. Obviamente este día nos vamos a centrar en las magnitudes vectoriales, ¿ya? ¿Qué son las magnitudes escalares? Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que únicamente tienen un módulo, ¿sí? Pongamos que tienen un módulo. O también conocido como magnitud, que es obvio, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Es decir, que únicamente están representadas por un número o un valor numérico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las magnitudes que únicamente pueden estar representadas mediante un valor numérico, yo que sé, sería, por ejemplo, el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el tiempo. Ya vamos a diferenciar entre ambas. Solo les voy a poner el ejemplo del tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son aquellas que poseen un módulo, una dirección, ¿sí? Y las con la puntualidad, chicos. Sí, porfa, ha sido importante, sobre todo al inicio de clases, ser puntuales, ¿ya? Tienen un módulo, una dirección y un sentido, ¿ya? Es decir, yo tengo que analizar a qué magnitudes yo puedo darle un módulo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, un ejemplo de una magnitud vectorial sería la posición. Entonces, ya estamos más o menos diferenciando entre ambas, ¿sí? El tiempo, al tiempo yo puedo darle una dirección y un sentido. No, ¿no es cierto? Yo únicamente puedo decir, ya, nos vemos a la media hora, ya, a los 30 minutos. Pero yo no puedo decir, nos vemos a los 30 minutos, ya, yo qué sé, no tiene sentido, ¿no es cierto? Nos vemos a las 2 horas hacia el pasado, ya. Pues no tiene un sentido darle una dirección al tiempo. Asimismo, otra magnitud que no tiene sentido darle una dirección es a la masa, ¿sí? Si se dan cuenta, yo nunca digo, deme 2 libras de arroz hacia el norte, ¿no es cierto? O sea, no tiene sentido darle una dirección o un sentido a la masa, ¿sí? Es otro tipo de magnitud escalar. Otro tipo de magnitud escalar sería, por ejemplo, yo que sé, la densidad, ¿sí? Cuando hablamos de la densidad del agua, la densidad del aceite, no tiene un sentido darle una dirección a esa densidad. Entonces hay varios tipos de magnitudes escalares, como por ejemplo estas que les he puesto ya, que únicamente tienen una magnitud, es decir, un número, un valor numérico. Puedo darles un valor numérico, pero no puedo darles otra característica como una dirección o un sentido, ¿ya? No sé si se entendió que es una magnitud escalar. Vamos a utilizar varias magnitudes escalares en física, ¿sí? Por otro lado, tenemos a las magnitudes vectoriales, como les decía, son aquellas que tienen un módulo y una dirección y un sentido. Por ejemplo, la posición. En la posición yo sí puedo decir, yo que se le veo a mi compañero que está adelante mío y yo le digo, tú estás a 5 metros en dirección este de mí. Ya, yo qué sé. Entonces le estoy dando a la posición, aparte de un módulo que yo he dicho estás a 5 metros de mí, le doy una dirección, que ha sido el norte, y un sentido, ¿no es cierto? Con respecto a mí ya vamos a ver qué es el sentido, ¿sí? Entonces, pilas con la puntualidad.
Entonces se dan cuenta que la posición yo sí puedo darle un módulo, una dirección y un sentido. Otro tipo de magnitudes vectoriales que yo puedo estudiar en física va a ser la velocidad. Ya, yo sí puedo decir, voy a viajar a 50 kilómetros por hora en dirección sur, ¿sí? Eso tiene sentido, ¿sí? Otro tipo de magnitudes vectoriales vienen siendo la fuerza. Yo sí puedo decir, yo le di un golpe, ¿ya? Un golpe le imprimió una fuerza a la pelota en tal dirección, ¿ya? Entonces, este tipo de magnitudes son magnitudes vectoriales. Vale la pena diferenciarles para que no se confundan, ¿sí? Porque siempre se confunden entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Magnitudes escalares no pueden darles una dirección y un sentido, ¿sí? Entonces, habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a ver o vamos a estudiar vectores. No sé si tienen alguna pregunta entre la diferencia de estas magnitudes. Profe, o sea que en los ejercicios como queda ya la podemos diferenciar si es escalar o vectorial dependiendo si tiene módulo, dirección y sentido. Exactamente. Si es coherente, darle una dirección y un sentido a cierta magnitud, ¿sí? De todas formas, en física vamos a ver qué magnitudes son vectoriales. Como les digo, vamos a estudiar la velocidad, la posición, la aceleración, la fuerza, que son magnitudes vectoriales, pero también vamos a estudiar el trabajo, potencia, energía, que son magnitudes que son escalares, es decir, que no son vectores, ¿ya? Ya vamos a diferenciar entre ellas mientras sigamos estudiando. El tiempo, como siempre se utiliza el tiempo en todo problema de física, ¿no es cierto? Está involucrado siempre. El tiempo es de una magnitud escalar. No tiene sentido que le consideren como un vector, por la definición, ¿ya? Los vectores se representan mediante letras o bien mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes quieran verlo, o el problema quiera verlo, son letras mayúsculas o minúsculas. Em, con una flechita arriba, ¿cierto? Ustedes han de haber visto que así se representa un vector, ¿ya? A un vector se le conoce como un segmento orientado, ¿sí? Un segmento orientado. ¿A qué me refiero con un segmento orientado? Es decir, un segmento que tiene lo mismo que le repetí, un módulo, una dirección y un sentido, ¿sí? A eso me refiero con segmento orientado. ¿Por qué? Porque es un vector, ¿sí? Un módulo, una dirección y un sentido, ¿ya? Gráficamente, un vector se representa en un sistema de coordenadas, ¿sí? Un sistema de coordenadas, si es en dos dimensiones, un sistema de coordenadas de X y Y, ¿sí? Recuerden que X positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. En este sentido, cada una de estas secciones se le conoce como cuadrantes, ¿sí? Cada una de estas secciones se le conoce como cuadrantes. Eh, ¿De qué se diferencian los cuadrantes en los pares ordenados que yo pueda representar aquí? ¿Ya? Ya vamos a ver eso. Y recuerden que cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados, obvio, ¿no es cierto? Es un ángulo recto eh, que separa a cada cuadrante, ¿ya? Entonces, un segmento orientado o un vector se puede representar en el sistema de coordenadas de X y Y mediante una flecha, un segmento, como se ha dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir que este es mi vector C, ¿ya? Entonces, ¿cómo se representa el módulo, la dirección y el sentido con respecto a este vector C? Es decir, ¿dónde está cada uno de esos elementos en el gráfico de mi vector? ¿Sí? Si es que yo cogiera, ¿no es cierto?, una regla y yo me pongo a medir esta línea de acá, es decir, cuántas unidades tiene esta línea, eso se representaría como el módulo.
Este sería el módulo, ¿ya? Es decir, ¿cuántas unidades tiene este vector? Eso representaría el módulo, ¿ya? Mientras que la dirección se representa por un ángulo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la dirección de mi vector sería este ángulo, ¿ya? Generalmente se toma este ángulo, ¿por qué? Porque ya vamos a ver en qué tipo de coordenadas se toma el ángulo medido del eje positivo de las X en sentido antihorario al vector, ¿ya? Entonces yo puedo decir que esta es la dirección de mi vector. Un ángulo le estoy dando una dirección. Y el sentido justamente es el que me da las flechas o la flechita de mi vector. Está en este sentido, ¿sí? Entonces así está representado un vector en el plano. No sé si es que hay alguna pregunta para pasarnos a algo más importante, ¿ya? ¿No hay preguntas? Vamos a ver los tipos de vectores que se les pueden presentar a ustedes y bueno, básicamente el que van a estudiar, vamos a estudiar únicamente aquí por temas de LEAES, ¿no es cierto? Entonces, a los vectores o a estos segmentos orientados, nosotros podemos representarles de varias formas, o de hecho están representados de varias formas, ¿ya? Ustedes se han de acordar cuando estudiaban las coordenadas rectangulares. Ya, les pongo reducidas las palabras, ¿ya? Se les conoce como coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿ya? A su vez, nosotros también recordamos que habían vectores representados en coordenadas polares. Y también teníamos vectores representados en coordenadas geográficas. ¿Ya? Entonces eran los tipos de formas de representar un vector, ¿ya? Mis vectores representados en coordenadas rectangulares se dice que están en función de los vectores base. Ya vamos a ver qué es eso. Están en función de los vectores base. ¿Ya? Es decir, de un sistema de coordenadas, ¿ya? De un par ordenado. ¿Qué son los vectores base? Voy a ponerles un ejemplo de un vector en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, quiero representar el vector A de coordenadas -3 en Y más 4 en J. ¿Ya? Este es mi vector A, -3 en Y más 4 en J. Los vectores base vienen siendo Y y J. ¿Ya? ¿Qué son los vectores base? Los vectores base son aquellos que dan la dirección de mi vector, ¿ya? Los vectores base Y y J. ¿A qué se refiere con la dirección? Significa que el vector base Y siempre va a dar la dirección de mi vector en X. Es decir, Y representa a X. Y el vector director J, ¿sí? Vector director J representa la dirección de Y. Como les decía, como yo me llamo Jessica, ¿ya? Entonces, es la característica del membrete que le dan para la dirección en X y este es el membrete que le dan para la dirección en Y. Es como una convención poner la dirección de los vectores, ¿ya? Entonces, recuérdense que es Profe, un... Dime, ¿le puedo hacer un poquito más grande, porfa? a la pantalla, Sí, déjame ver, creo que sí. solo para verle mejor los números. Ahí se ve mejor. Sí, perfecto. Ya, Gracias. entonces es la dirección, ¿no es cierto? La dirección que les dan con respecto a los vectores. Recuérdense que siempre les van a representar como un par ordenado, es decir, un par siempre X y Y, ¿ya? En orden ordenado, por eso les dice un par ordenado, X y Y. Nunca represento primero Y y luego X o cualquier otra cosa,
¿ya? Entonces yo voy a graficar este vector en coordenadas rectangulares, ¿ya? De nuevo hago mi sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Voy a hacerle así. Entonces sé que hacia la derecha está X positivo y hacia arriba Y positivo, hacia la izquierda X negativo y hacia abajo Y negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo represento un vector en coordenadas rectangulares? Lo represento primero poniendo las unidades, ¿no es cierto?, en X o de mi vector en Y y luego del vector base en J, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que tengo que graficar menos 3 unidades del vector en dirección de X. Entonces, menos 3 unidades, menos está hacia la izquierda, ¿no es cierto? Menos 3 unidades en dirección X. Entonces, yo digo, tengo 1, 2 y 3, menos 3 unidades, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2 y menos 3 unidades. Luego tengo 4 unidades. Ya le grafiqué así, ya. Solo para no borrar. Solo para no borrar voy a decir que era menos 4J. ¿Ya? ¿Ya? Y luego lo que tengo que hacer es graficar menos 4 unidades en dirección J, es decir, en dirección de Y. ¿Ya? Entonces yo digo menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 unidades. ¿Dónde está el vector? El vector se forma mediante la proyección de estas dos componentes y finalmente yo puedo decir que mi vector se encuentra en el origen y al final de esta proyección. Entonces mi vector graficado sería este sería mi vector A. ¿Ya? Este es el vector A de coordenadas menos 3 en Y y menos 4 en J. ¿Ya? Lo que represente si yo tomara una regla, supongamos ahorita, ya si yo tomara una regla y midiera esta línea de acá, esa línea representaría el módulo. Ya vamos a ver con un ejemplo más claro qué mismo es el módulo. ¿Ya? Eso es un vector en coordenadas rectangulares. No sé si se entendió. Si tienen alguna pregunta, únicamente grafican coordenada en X, coordenada en Y, según como les dé el problema con respecto a los signos también, ¿no es cierto? Y pues van viendo dónde queda su vector con respecto al sistema de coordenadas, ¿ya? Después nosotros tenemos otro tipo de coordenadas que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares están dadas por un módulo y una dirección que es un ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir el vector B, quiero graficar mi vector B de coordenadas 12 kilómetros, punto y coma, 30 grados. ¿Ya? Aquí va lo que siempre les repito. ¿Qué no pueden hacer? Jamás, por nada del mundo, se les ocurra decir que yo voy a graficar esto en X y esto en Y. No existe. Les repito por qué, porque yo he visto que dicen, yo voy a poner 12 kilómetros aquí y voy a decir que aquí están 30 grados y aquí, por aquí ha de estar mi vector. ¿Ya? No tiene sentido eso. Si se dan cuenta, estos no son vectores base, esto es un módulo y una dirección, un ángulo. ¿Ya? ¿Cómo se grafica esto? Nuevamente hacen un sistema de coordenadas, ¿sí? Grafican un sistema de coordenadas de X y Y. Primero, cuando yo tengo vectores o bien en coordenadas polares o ya vamos a ver en coordenadas geográficas, primero lo que se grafica viene siendo el ángulo. En vez de graficar primero lo que se ubica, viene siendo el ángulo. Entonces, obviamente yo no tengo un graduador aquí, pero yo digo 30 grados, ¿no es cierto? El ángulo siempre se mide
siempre se mide del eje positivo de las X en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, si este es mi eje positivo de las X, a partir de este eje yo voy a medir los 30 grados en sentido antihorario contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, a partir de este eje positivo de las X, mido en sentido antihorario. Entonces, yo digo 30 grados, tomo el graduador supuestamente, y yo voy a decir que 30 grados ha de estar por acá, ¿ya? Yo voy a decir que estos son los 30 grados, ¿ya? Más o menos. Obviamente no tengo un graduador. Y después, ¿qué es lo que digo? Mido ahora sí la magnitud. Obviamente yo no voy a poder graficar 12 kilómetros en en estos 4 cuadros, creo, 5 cuadros que tengo de espacio, ¿ya? Pero yo me hago o imagino una como escala. Yo digo, cada 4 unidades va a ser 1 kilómetro. Entonces aquí tengo una unidad, ya tengo 4 kilómetros. 2 unidades, 8 kilómetros. Y 3 unidades, 12 kilómetros. Entonces, puedo hacer escalas. Yo digo, cada unidad representa 4 kilómetros. 4, 8 y 12, ¿ya? No es necesario que grafiquen así exactísimo. Y yo voy a decir que aquí van a estar representados mis 12 kilómetros. Por lo tanto, yo sé que esta línea de acá en teoría mide 12 kilómetros, ¿ya? Y este sería el vector D, ¿ya? Ojo cómo grafiqué. Primero ubiqué el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo que les den. El ángulo es medido del eje positivo de las X en sentido antihorario. Y luego grafico las unidades o el módulo que me han dado, ¿sí? Sea como sea. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las coordenadas polares. Si no hay ninguna pregunta, que existe 3 términos. ¿3 términos en qué sentido? En 3 términos pueden existir aquí. Si tú estuvieses estudiando tus vectores en el espacio, ¿ya? Y de hecho es lo correcto, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un sistema tridimensional, es decir, tú tienes un largo, un ancho, una altura, ¿no es cierto? Pero aquí hemos representado, digamos, o por convención, lo más fácil se representa vectores en el plano. Si tú tuvieses en el espacio, tendrías que hacer un sistema de coordenadas incluyendo la Z. Z se le conoce a la tercera dimensión. Aquí tendrías X, Y una dirección en Z. Eso no vamos a estudiar, tal vez si nos queda un poquito de tiempo para el curso, porque no les ponen a ustedes problemas en el espacio, digámoslo así, es un poco más complicado, ¿ya? En coordenadas polares, lo que se hace aquí ya se cambia, digamos, de esta convención, y este ángulo, existen 2 tipos de ángulos, un ángulo que se llama un ángulo, ay, se me olvidó el nombre, ya, pero es un ángulo que se diferencia con respecto al eje de las X y un ángulo que se diferencia con respecto al eje de la Z, ¿ya? Se le conoce como un alfa y un beta. Entonces aquí graficas los 12 kilómetros y los 2 ángulos con respecto a cada eje, ¿ya? Pero es algo mucho más complicado, entre comillas, de estudiar, ¿ya? Si tuviesen un sistema de 3 coordenadas, significa que están estudiando su problema en el espacio, ¿ya? ¿Alguna otra preguntita? No, eso nomás, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son parecidísimas a las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque se representan mediante un módulo y un ángulo también. Pero vamos a ver cuál es la diferencia, cuál es la pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que este ángulo es un ángulo que se encuentra siempre en los puntos, entre los puntos ¿cómo era? Puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener mi vector C. Mi vector C va a estar representado por el vector 4 metros, punto y coma, norte, 80 grados hacia el
oeste. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo aquí tengo un ángulo, pero este ángulo se encuentra entre los puntos cardinales eran, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. Es decir, este ángulo ya no empieza desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, sino empieza desde donde me indique que debe empezar y hacia qué dirección debe ir este ángulo, ¿ya? Entonces, hacemos el mismo sistema de coordenadas. Solo que a diferencia de poner más x más y menos y, yo pongo que hacia arriba es norte, hacia abajo va a ser el sur, hacia la derecha este y hacia la izquierda va a ser oeste. Esa es la diferencia. Como les decía, en las coordenadas polares siempre se grafica primero el ángulo, o sea, primero ubico el ángulo. Entonces, ¿qué me dice este problema? Me dice que tengo que ubicar mi ángulo que está del norte, saco 80 grados hacia el oeste. Del norte, 80 grados hacia el oeste. ¿Qué es lo que hago? Sigo las indicaciones de la dirección. Mi dirección es norte, 80 grados hacia el oeste. Entonces, supongamos yo cojo el graduador. Yo sé que todo este cuadrante tiene 90 grados, así que yo digo mis 80 grados han de estar por acá. ¿Ya? Entonces aquí están mis norte, 80 grados hacia el oeste. ¿Ya? Voy a ubicar mi vector, como me dice 4 metros, yo voy a suponer que cada unidad va a ser 1 metro. Entonces, mis 4 metros, digamos que están acá. Y este va a ser el vector C. El vector C, que es norte, 80 grados hacia el oeste y tiene una magnitud de 4 metros. ¿Ya? Esas son las tres formas de representar a sus vectores gráficamente, ¿ya? Eso por un lado, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, nos pasaríamos al siguiente tema. Lo que les voy a decir, siempre en sus problemas, la gran mayoría, no la gran mayoría, todos los ejercicios del EAES les toman en función de las coordenadas rectangulares, ¿sí? Les describo este tipo de coordenadas para que ustedes conozcan y diferencien si tuviesen, ¿ya? Si en el transcurso de nuestras clases hasta que sea su examen, vemos que hay algún problema que de pronto les ponen otro tipo de coordenada, ahí les explicaría qué proceso deberían hacer, ¿ya? No sé si es que hay preguntas. Profe, ¿y cómo sabe cuál es la altura de los 4 metros que tiene ahí? La distancia desde el punto cero hasta la X, Como hasta la te menos digo, X. tú lo que haces es escalar, o sea, tú dices voy a escalar. Yo voy a decir que un cuadradito de estos, de un cuadradito de mi hoja, un cuadradito de mi hoja, representa los 4 metros. Entonces, supongamos tú tenías una regla aquí, tú pusiste una regla aquí, entonces tú dices, yo que sé, aquí está un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos y 4 cuadraditos. Entonces tú graficas pues tus 4 metros así. Entonces tú escalas. Yo digo que un cuadradito representa a 1 metro. Así como aquí dije, un cuadradito no representa 1 metro, sino un cuadradito va a representar 4 kilómetros. Entonces aquí digo, tengo 4 kilómetros, 8 kilómetros y 12 kilómetros. ¿Sí? Entonces tú vas escalando. Te pueden poner el vector 80.000 millas, yo qué sé, que tú puedes ir escalando, tú puedes decir un cuadradito va a representar 2 millas, yo qué sé. Entonces 2 cuadraditos serían 4 millas, 3 cuadraditos serían 6 millas y 4 cuadraditos serían 8 millas. Entonces tú puedes ir escalando como tú quieras, ¿ya? Ahora, obviamente, esas escalas se hacían cuando nosotros estábamos en el colegio y teníamos que graficar vectores bien. En su examen no es que van a estar cogiendo una regla si es que necesitan graficar un vector, yo qué sé.
y haciéndolo más perfecto. ¿Por qué? Porque seguramente lo que ustedes quieren es únicamente ubicar, es decir, saber en qué cuadrante está este vector y pues hacer algún cálculo matemático con ello, ¿ya? Lo que les interesa sí es saber o ubicar bien o tener presente que la magnitud o el módulo eran 12 kilómetros. Igual aquí el módulo de este vector son los 4 metros. Y que ese módulo está representado por cuánto en teoría mide esta línea de acá, ¿ya? Eso es, chicos. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a ya algo que sí les toman en el examen, que vienen siendo las operaciones con vectores. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar las operaciones con vectores. Con respecto a las operaciones con vectores que se les pueden presentar, ustedes pueden hacer con vectores sumar vectores, restar vectores, multiplicar vectores. Hay dos tipos de multiplicación, una multiplicación escalar y una multiplicación vectorial. No se puede dividir vectores y eso es lo que pueden hacer, ¿ya? Para facilidad, aquí solo vamos a estudiar sumas y restas de vectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su examen no van más allá de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es sumar vectores? Entonces ustedes van a sumar, vamos a sumar vectores, vamos a estudiar la suma de vectores, ¿ya? Con respecto a la suma de vectores, supongamos yo tengo el vector A. El vector A es mi vector 12 en Y, menos 3 en J. Yo tengo el vector B, que es mi vector 4 en Y, más 7 en J. ¿Ya? Tengo estos dos vectores de acá. Si yo quiero sumar estos dos vectores, lo que se hace es lo siguiente. Sumar vectores de sumar componente a componente. Es decir, yo sumo componentes en Y, entre ellas, con componentes en J, entre ellas. ¿Ya? Entonces yo sumo Is con Is, Jotas con Jotas. Aquí voy a hacer una suma en columnas, si se dan cuenta. Puse un vector sobre otro vector. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sumar estos vectores, yo quiero hallar la respuesta del vector A más B. El vector A más B ha sido justamente, voy a sumar, ¿no es cierto? En columna, voy a sumar mis componentes en Y. Y yo digo 12 más 4 es 16. Por lo tanto, la suma de mis vectores ha sido 16Y. Y luego sumo J con J, considerando los signos. Menos 3J más 7J me da igual a más 4J. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores ha sido el vector 16Y más 4J. La suma de dos vectores necesariamente me da como resultado otro vector. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Yo he visto que ustedes inventan y dicen, ay, ¿y de aquí qué más daré? Entonces, como dicen, hay dos números ahí, veo una suma, entonces yo le sumo y digo, esto ha de ser 20. ¿Ya? No existe esto. ¿Sí? La suma de dos vectores me da como resultado otro vector. Jamás yo puedo sumar componentes en Y con componentes en J. ¿Sí? Eso no existe. No existe. ¿Ya? La suma de dos vectores me da otro vector. Así como ustedes pueden sumar, digamos, en columna, también pueden hacerlo horizontalmente. Vamos a hacer eso con la resta. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a la suma. La suma es súper facilita, ¿no es cierto? Está entendido, profe. Ya. Entonces, ¿qué tal si yo voy a restar dos vectores? En este caso, yo voy a restar los mismos vectores. Yo voy a restar el vector B menos el vector A. ¿Ya? Voy a restar el vector B menos el vector A. Entonces, ¿cuál es mi vector B? Yo vi que mi vector B es el vector 4 en Y más 7 en J. Y digo que a este vector B le voy a restar
le voy a restar mi vector A. Mi vector A ha sido el vector 2 en I menos 3 en J. ¿Qué es restar? Simplemente este signo, ¿no es cierto? Que viene de la diferencia, va a afectar directamente a todo el paréntesis, ¿no es cierto? El paréntesis que ha sido de mi vector A. Entonces, para restar ahora horizontalmente, lo que yo tengo que hacer es destruir estos paréntesis, ¿ya? Entonces yo tengo que esto va a ser 4 en I más 7 en J, como no hay ningún signo o ninguna variable aquí que le afecte a mi vector, simplemente destruyo el paréntesis, aplico ley de signos, menos por más, me da menos, por lo tanto esto es menos 12 en I, y menos por menos me da igual a más, ¿no es cierto? Me da igual a más 3 en J. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar is con is y jotas con jotas, jamás mezclar, ¿no es cierto? Entonces, solo para que vean, voy a unirles. Yo voy a agrupar las componentes en i, que ha sido 4 en i, menos 12 en i. Y agrupo las componentes en j, que son 7j más 3j. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? 4i menos 12i me da igual a menos 8 en i. 7j más 3j me da igual a más 10j. Entonces, esta ha sido la resta de mi vector b menos mi vector a. Me ha salido el vector menos 8 en i más 10 en j. Ahora, yo les agrupé aquí simplemente para que vean, pero esto ya era inmediato. Lo que ustedes pueden ir haciendo es tachando, ¿no es cierto? Yo decía 4i menos 12i me da menos 8i. 7j más 3j me da más 10j. Y esa era la diferencia de mis vectores, ¿ya? Entonces pueden sumar o restar en columna o horizontalmente. Da igual, para mí es más fácil hacerlo de forma horizontal. ¿Por qué? Porque ya no me confundo con los signos, ¿ya? De pronto. No sé si es que hay alguna pregunta. La operación de suma y resta para graficar ya no se grafica ni A ni B, solo se grafica A más Ujú. B, la respuesta prácticamente. Exactamente, aunque Pregunta. gráficamente tú puedes la suma de forma gráfica y de forma analítica, ¿sí? Sumar vectores, si es que quieren zafarse del, digamos, de la incógnita, para que se zafes de la incógnita, sumar vectores es ubicar un vector encima de otro. Por ejemplo, yo tengo el vector A, ¿ya? Yo que sé, este es mi vector A, ¿ya? Tú este vector A quieres sumarle el vector B gráficamente. Gráficamente el vector B, yo que sé, estaba por acá, ¿ya? Es decir, ubicaste a tu vector A sobre tu vector B, o le sumaste al vector A el vector B, ¿ya? ¿Dónde está la resultante? Se dice que la resultante en un gráfico, ¿no es cierto?, que es la suma de estos vectores, viene estando del origen o desde donde salió A hasta donde llega B. Por lo tanto, mi vector suma gráficamente sería este. Este sería el vector A más B, ¿ya? Si tú tuvieses aquí 3 vectores, pues sigues poniéndole uno encima de otro como quede. Hasta el último vector donde llegues, esa va a ser la resultante. Aquí únicamente sumé el vector A con el vector B. No sé si se entendió. Una suma, sumar es poner un vector encima de otro. Si es que ven un gráfico de un vector encima de otro, pues ha sido la suma del vector A con el vector B. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Van a hacer un primer ejercicio, que es este ejercicio de acá. ¿Ya? Profesora, ¿puede repetir el proceso de la resta? ¿De qué? El proceso de la resta. Ya, pilas, ¿no? Únicamente restar es simplemente considerar los signos. ¿Te das cuenta? Yo dije voy a restar el vector B con el vector A. Entonces mi vector B era el vector 4 en I más 7 en J. Restar
Tú ya sabes que en la resta implica el signo menos, es decir, menos el vector A, que era el vector 12 en I menos 3J. La única diferencia que tenías que hacer aquí es que este signo afecta directamente a este paréntesis, por lo tanto, el signo tiene que ser distribuido a cada termo. ¿Sí? Entonces te das cuenta, por eso es que salió luego menos 12i y menos por menos más 3j. Luego lo que haces es agrupar o sumar is con is, jotas con jotas. ¿Por qué? Porque eso es sumar vectores. Sumo i con i, 4 menos 12 te dio menos 8 en i y sumas jotas. Más 7 más 3 te dio más 10, obviamente j. ¿Sí? Sumar, restar es lo mismo que sumar, pero considerar este signo, el signo de la resta. ¿Ya? No sé si se entendió ahí. ¿Alguna otra duda? Profe, pero ¿por qué le pone más en la mitad de la primera, Aquí, de la tercera? aquí. Le Ajá, puse ¿por qué más porque estoy agrupando. ¿Te das cuenta? Yo estoy agrupando. Únicamente les puse esto porque yo agrupé para que ustedes vean que lo que se hace es sumar estos vectores. No puedo poner menos aquí porque estaría afectando mi resultado. Yo sé que con el signo más esto no afecta. Simplemente es una convención, ¿ya? Yo agrupé las is con las jotas. ¿Sí? Únicamente es una convención. Pero ustedes de este paso que tenían aquí, ya podían encontrar la respuesta. Sumaste i con i, j con j. ¿Ya? Lo que yo hice aquí es simplemente agrupar para que ustedes se den cuenta que eso es lo que se hace. Las i's con las jotas, no es que mezclan como ustedes quieran, simplemente es i con i, j con j. ¿Ya? No sé si hay otra preguntita para pasar al ejercicio. Entonces tenemos este ejercicio de acá, yo les he puesto este ejercicio. Es una mezcla de suma y resta de vectores. ¿Qué es lo que ven de, digamos, de extraño aquí, diferente a lo que hemos visto? Primero podría decirse, ¿qué pasó con este vector de acá? ¿Ya? Yo veo que tiene una sola componente y es la componente de menos 5 en j. ¿Qué pasó con la componente en i de este vector? ¿Ustedes qué creen que le pasó? Hay que encontrarlo, profe. No. Es cero. Exactamente. Es Cero. cero. Es 1. Cero. Tú no puedes decir que es 1. Yo no puedo decir que es una j. El 1 sí representa algo, ¿no es cierto? Entonces yo Sí. puedo decir que este vector ha sido el vector 0 en i menos 5 en j. ¿Ya? El 0 no se considera, si se dan cuenta, no tiene sentido considerarlo aquí. Entonces por eso es que les han escrito únicamente menos 5j. Otra cosa diferente que yo veo es que me dice de la operación 2a menos b más c. 2a. Si yo sé que este es mi vector a, ¿cuál será el vector 2a? El doble. Exactamente. ¿Cuál sería el doble? 10 y 10 Exactamente. y más Exacto. 10i. más 6 más 6. 3J. Exactamente. Tengo mi vector 10i más 6 en j. Es decir, el vector doble del que tenía. ¿Ya? Entonces ustedes van a hacer la operación. No sé, todos me imagino que tienen un cuadernito, tienen un lapicito, un esfero o algo. Entonces van a hacer el vector 2a menos b más el vector c. ¿Sí? Sabemos que el vector 2a ha sido el vector 10i más 6j. El vector b, ojo que es menos el vector b, que es el vector 9i menos 2j. Y finalmente más el vector c, que me dice que es únicamente el vector menos 5j. Entonces, realicen la operación. Pilas con este signo de acá, el menos, afecta directamente a este paréntesis. Dice, me quedó 1 y más 3J. Ya, entonces la respuesta es la B.
¿cierto? Perfecto, ya resolvieron todos. Ya. Entonces, sí, ¿no es cierto? Lo que tenían que hacer es el paréntesis primero, ¿no es cierto? Tienen 10i más 6j. Este signo menos afecta a todo, entonces menos por más menos, 9i, y menos por menos me daba más, 2j. Más 2J. Y este de acá más por menos menos, menos 5j. Entonces se ponían a sumar is con is, jotas con jotas. Las is les queda más 10 menos 9, les queda más 1. Entonces, más una i. Aquí sí tiene sentido representar más una i. Yo les voy a poner el 1 para que vean que era 1 y ya. Pero generalmente el 1 no se representa en los vectores, ¿ya? Entonces yo pongo únicamente el vector i. Si le pongo solito significa que aquí se está representando una unidad de i, ¿ya? Y luego resuelvo las j 6j más 2j me da 8j. 8j menos 5j me da 3j. ¿Sí? Entonces, como les digo, por convención no se escribe la una unidad de i. Entonces, obviamente la respuesta iba a ser el literal D, ¿cierto? Una i más 3j. Facilito, ¿no es cierto? Facilito, ¿ya? Entonces, así tenemos otras operaciones, pero vamos a estudiar algo previo para poder hacer el resto de ejercicios que voy a tener que hacer este día, ¿ya? Claro, con todo esto de las sumas y operaciones con vectores, ¿cierto? Otra cosa que se me olvidaba decirle, casi me olvido, ¿ya? La suma de 2 vectores, 3 vectores, los vectores que tenga. Bien, la suma o la resta de todos estos vectores siempre, siempre o únicamente se pueden realizar en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Es decir, en función de i y j. Sumar vectores de forma analítica, es decir, de forma matemática, únicamente puedo hacerlo si es que mis vectores están en coordenadas rectangulares. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes a veces inventan cosas que no existen. Yo que sé, tengo los vectores, sí les menciono. Tengo el vector B que escribí ahí. Tengo el vector 12 kilómetros, 30 grados. Y luego tengo el vector H, que es el vector 6 kilómetros, 140 grados. Entonces ya, pues yo digo, voy a sumar estos dos vectores y estos dos vectores. 12 kilómetros más 6 kilómetros me ha de quedar 18 kilómetros. Y luego sumo el ángulo, 30 grados más 140 me da 170 grados. Entonces esa ha de ser la suma de los dos vectores. Esto no existe. No existe sumar dos vectores en coordenadas ni polares ni geográficas. Es decir, ustedes no pueden sumar módulos con ángulos, ¿ya? Sumar ángulos sobre todo ya viene siendo un sacrilegio aquí, ¿ya? No existe sumar vectores de este tipo, ¿ya? Como les digo, aquí les ponen en sus exámenes únicamente en coordenadas rectangulares, pero digamos, estén en su vida universitaria y quieren seguir alguna ingeniería, yo qué sé, no existe esto. Lo que tendrían primero que hacer es pasar de una coordenada a otra. No vamos a estudiar eso porque sí es un tema un poco más largo de explicar, pero todo tipo de coordenadas pueden pasarle a la que ustedes quieran. De coordenadas polares yo puedo pasar a geográficas, yo que sé, de rectangulares a polares, de polares a rectangulares. O sea, pueden hacer el cambio de coordenadas, sí. Entonces, si les dieran coordenadas a polares, lo que tienen que hacer es pasar primero este vector a coordenadas rectangulares, es decir, en función de i y j, y ahí sí pueden sumar los vectores, ¿ya? Como les digo, no va a ser estudio de esta clase por el tiempo que tenemos y por el tipo de ejercicios que ustedes manejan en el EAI.
pero jamás, por nada del mundo, se les ocurra sumar vectores de esta forma. Sumar, yo que sé, módulos con ángulos. Únicamente suman vectores, ya vieron en coordenadas rectangulares, bis con jotas. ¿Está entendido esto? ¿Sí? Sí, Entonces profe. les hago esa aclaración. Por nada del mundo se les ocurra sumar vectores si no están primero en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Vamos a ver algo importante, ¿ya? El módulo. Nosotros hemos mencionado el módulo, yo les he mencionado el módulo. El módulo es súper importante para los vectores. Tal vez me entendieron, ¿no es cierto?, qué es esa línea, ¿no es cierto?, lo que representa esa línea en la magnitud o cuántas unidades representaría la línea esta pues de mi vector, ¿cierto? Pero se entiende así súper claro qué es el módulo, tal vez no, ¿ya? Supongamos, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos yo tengo un amigo, ¿ya? Y este amigo es obsesionado con la física. Y digamos, mi amigo me dice, cuando tú te fuiste a la tienda, yo vi que recorriste, yo que soy Jessica, tú recorriste o tú tuviste el vector posición, ¿no es cierto? Si sales de tu casa y quieres ir a la tienda, es el vector posición 3 en Y, pongamos un número más grandecito, 6 en Y menos 3 en J, metros, ¿ya? Entonces él me dice, yo vi que tú te moviste con esa posición. La posición tuya era la posición 6 en Y menos 3 en J. Eso me dice mi amigo, ¿ya? Entonces, y este man grafica, ¿no es cierto? Entonces, más X, más Y, menos X y menos Y. Entonces me dice, tu posición fue esta. 6 en Y, entonces yo grafico 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego me dice menos 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ya? Entonces acuérdense que la proyección de un vector con respecto al otro va a ser, de la una coordenada con respecto al otro va a ser mi vector. Entonces me dice, este es tu vector posición. El vector posición de Jessica, ¿ya? De Jessica cuando se fue a la tienda, ¿ya? Esta es mi casa y aquí llego yo a la tienda. Entonces, supongamos yo no sé nada de física y le digo, no entiendo, o sea, no entiendo qué es esto, no entiendo qué es el 6i y el menos 3j, no se entiende. Déjenme ver, creo que alguien quiso ingresar ahorita. ¿Ya? Y las clases empezaban a las 8, ¿no? Entonces, esta persona, yo le digo, ¿no es cierto?, a mi amigo, no te entiendo, no sé qué es las X con las J, pero lo que yo sí conozco son distancias y quisiera saber qué distancia existe desde mi casa hasta la tienda. Yo quisiera saber qué distancia existe de mi casa a la tienda. Eso sí puedo entender yo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un paréntesis de este ejercicio y vamos a ver el módulo, ¿ya? El módulo de un vector o la magnitud de un vector se calcula con el teorema de Pitágoras. De pronto, bueno, por cultura es bueno saber el nombre, pero lo que a mí me interesa es que sepan calcular el módulo, ¿ya? El módulo de un vector, si yo digo este es mi vector J, el módulo de mi vector se representa únicamente con la letra sin la flechita, obviamente, porque estoy hablando del módulo. Y yo digo el módulo de un vector se representa mediante la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, es decir, de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Ya? Así se calcula el módulo de un vector. No se olviden esto, como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado.
Entonces, mi amigo me dice, yo te voy a ayudar y voy a calcular el módulo de tu vector posición. Entonces, J va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuál ha sido mi componente en X? Mi componente en X es 6. Entonces sería de 6 al cuadrado más la componente en Y. Mi componente en Y es menos 3. Entonces sería más menos 3 al cuadrado. ¿Ya? J va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36. 3 al cuadrado es 9. Ojo, 9 positivo, base negativo, exponente par, resultado positivo. Jamás en esta operación de calcular módulos les va a salir aquí un signo menos. ¿Sí? Si les sale algo menos es que están haciendo malas cosas. ¿Ya? Suman y les sale que J es igual a 36 más 9 que les da igual a 45. Entonces, no sé cuánto es 45 metros, raíz de 45. Creo que será 6.8, creo. Ya no sé si es que alguien me puede dar viendo cuánto es la raíz de 45. O 6.7 o 6.8. 6.7. ¿7? Sí, o redondeado 6.71. Ya, 6.7. ¿Ya? Entonces ha sido 6.7. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice mi amigo. La distancia que existe de tu casa a la tienda son 6,7 metros. Eso se entiende mejor, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que el módulo de mi vector J ha sido 6,7 metros, es decir, lo que representa esta distancia desde que yo salí de mi casa hasta que fui a la tienda han sido 6,7 metros. Yo recorro 6,7 metros, ¿ya? No sé si se entendió esta parte, ahí se entendió mejor qué es el módulo. ¿Sí? Listo. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí he relacionado dos magnitudes. ¿Alguna pregunta? profe. Ya vamos a calcular más. Tenemos full problemas en donde tienen que sacar el módulo de un vector, ¿sí? Ya vamos a resolver. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí relacioné dos magnitudes. ¿Se acuerdan que yo les dije, esta es la posición, el vector posición de Jessica, en este caso de mi persona, supuestamente? Y en el momento en el que yo saqué la magnitud o el módulo, obtuve una distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice? Que el módulo o la magnitud de un vector posición o un vector desplazamiento, es decir, un vector posición, viene siendo la distancia. Entonces, en muchos problemas les va a decir, sea el vector de un barquito que se mueve de tal forma, encuentre la distancia que recorre el barco. Si les pide la distancia, ¿qué les está pidiendo? Que encuentren el módulo del vector. ¿Sí? Porque se dan cuenta, están relacionados entre sí. En el momento en que yo saqué el módulo de este vector, encontré que la distancia que representa pues el recorrido, ¿no es cierto?, de este vector. ¿Ya? Así como también el vector velocidad, se representa directamente con la rapidez. ¿Ya? Si yo saco el módulo del vector velocidad, obtengo la rapidez. ¿Ya? Entonces tienen como su pareja de módulo, su pareja de escalar y vectorial.
El vector aquí es el vector posición. La pareja que tiene el vector posición en escalar es la distancia. Siempre que me piden que encuentre la distancia, significa que encuentre el módulo. Si yo tengo el vector velocidad y me pide encontrar la rapidez, significa que quiere que encuentre el módulo de este vector velocidad, ¿ya? Entonces ustedes ya saben a qué se refiere el módulo. El módulo simplemente es lo que representa esta flechita, es decir, si es un vector posición va a representar una distancia, ¿no es cierto? No sé si se entendió. Para pasar a un ejercicio propuesto, ¿ya? Facilito. Este primer ejercicio que les he puesto sin teoría, sin un lenguaje, digamos, para pasar a un lenguaje matemático, simplemente les dice el módulo del vector u, ¿cuál es? ¿Ya? Ahora, como aclaración, ¿ya? Aquí les ponen el vector u, así, u es el vector menos 4, 3. Les ponen sin la flecha, les ponen sin el vector base y j. Para mí esto está mal representado, pero se entiende, ¿ya? Si ya les dicen el vector, se entiende que quieren hablar de un vector, pero físicamente, si yo quiero escribir con propiedad, esto está mal representado. Debería escribirse como el vector u de coordenadas menos 4 en y, menos 4 en y, más 3 en j, ¿ya? Es decir, no es que no se entienda que esto es un vector, pero para mí, si yo quiero escribir cómo se debe escribir un vector, está mal escrito, ¿ya? Vamos a calcular el módulo del vector u. Tienen un minutito para intentar, igual yo voy a hacer este problema, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda, tienen un minutito para intentar. ¿Es 5, profe? No sé, ya voy a ver, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No es cierto? El módulo del vector u va a ser la raíz cuadrada. No raya mi lápiz. Va a ser igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Mi primera componente es el menos 4. Mi siguiente componente es el 3. Entonces, de la componente en x con la componente en y al cuadrado. Cada una de ellas al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 4 al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 16 más 9 me da igual a 25 y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el módulo de mi vector ha sido 5 unidades. ¿Sí? Es 5 unidades. Podían ya descartar, ni fregando el módulo va a ser un número negativo. ¿Sí? Y por lo tanto se iría la A y la B. Y es muy poco probable que sea una unidad porque es un vector. Ah, otra cosa, ¿no? Ya que aquí ponen una unidad, algo importante con respecto a los vectores. El módulo del vector siempre va a ser más grande que cada componente. Sí, el módulo de un vector siempre es más grande que cada componente. Si aquí el módulo de mi vector me salía 2 unidades, por algún motivo que hice mal, estas 2 unidades son más chiquitas que 4 unidades y 3 unidades. Por lo tanto, yo sabía que algo hice mal aquí. ¿Ya? El módulo de mi vector nunca puede ser más pequeño que las componentes. ¿Sí? Entonces, el literal, este de aquí también iba a ser descartado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ya vamos a calcular más módulos, pero viendo problemas más prácticos. ¿No hay preguntas? No, profe. Ya. Ahora, algo que les voy a explicar porque les va a servir para cualquier ejercicio que realicemos aquí. Para cualquier ejercicio siguiente, mejor dicho.
vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Entonces, son estos dos primeros ejercicios que yo les presenté y luego va este ejercicio de acá. Me dice que con base en el gráfico se muestran las posiciones de dos barcos respecto a dos observadores, ¿ya? Me dice que este primer observador se encuentra en la posición 1, 1, es decir, uno en I, uno en J, y el otro, la otra persona se encuentra en la posición menos 2 en I más 1 en J. Se dan cuenta que estos vectores no empiezan desde el origen. ¿Sí o qué? Se dan cuenta que estos vectores no empiezan desde el origen. Empiezan desde otro origen, es decir, desde otra posición, desde el respecto a las personas o a estos observadores, ¿ya? Hay distintos tipos de vectores, el vector nulo, el vector unitario, vector desplazamiento, el vector ni sé qué cosa, ya había un montón. Lo que nosotros vamos a estudiar aquí, ¿cómo encuentro un vector que está desplazado? Si se dan cuenta, esta posición 1, 1 que me han dado aquí no es el vector. 1, 1 es desde donde sale. Yo no sé cuál será este vector de aquí. Tampoco sé cuál será mi vector B. Es un vector desplazado. ¿Ya? Este es un vector desplazado. ¿Sí? Creo que les voy a explicar en la misma hojita, ¿ya? Ya que tengo ahí el gráfico tan maravilloso. Entonces, un vector desplazado, vamos a estudiar los vectores que están desplazados, les ponen varios ejercicios así. Si yo veo que un vector no empieza desde el origen, es un vector desplazado. Es decir, está empezando desde otro origen, es un vector desplazado. Un vector desplazado, ¿no es cierto? Como yo tengo mi vector, acá voy a analizarle este de acá, ¿ya? Un vector desplazado se puede calcular o se puede encontrar de la siguiente forma, siempre y cuando yo conozca el punto inicial, que voy a llamarle I, ya, el punto inicial o la posición inicial, y siempre y cuando yo conozca la posición final del vector. Ya, esta de acá le voy a llamar yo posición inicial. Y esta va a ser mi posición final. ¿Ya? Siempre y cuando yo conozca la posición inicial y la posición final de un vector, voy a poder encontrar mi vector desplazado. ¿Ya? Entonces, el vector desplazado se va a encontrar, yo que sé, este va a ser el vector A, ¿no es cierto? Que justamente le han puesto en el problema. El vector A. El vector A se va a poder encontrar como la diferencia entre la posición final menos la posición inicial del vector. ¿Sí? Nunca se olviden de esto. Si un vector está desplazado, se encuentra como la resta entre la posición final y la posición inicial de un vector. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber cuál es la posición inicial y cuál es la posición final de este vector. Yo sé que la posición inicial de mi vector A es donde se encuentra el observador, me dice. ¿Cuál es esta posición? La posición 1, 1. ¿Sí o qué? Entonces la posición inicial de mi vector, yo vi que era la posición 1 en I más 1 en J. Acuérdense que el 1 se sobreentiende. ¿Ya? Yo veo que es la posición 1 en I, 1 en J. Luego tengo que ver la posición final. ¿A dónde llega mi...? Perdón. A ver si puedo decir.
Mm, Bueno, creo que estaba así. Entonces, ¿a dónde llega? Denme un segundito que ya dañé esto. A ver. Ya, bueno, dejémosla ahí ya. Entonces, ¿a dónde llega mi vector A? ¿Sí? Mi vector A justamente llega a esta posición de acá, ¿no es cierto? Hacia donde está el barquito, ¿cierto? El barquito viene siendo la posición final que va a representar al vector A. ¿Cuál es esta posición? Ha sido 3 unidades en I, 4 unidades en J, ¿ya? Por lo tanto, el vector posición final es el vector 3 en I más 4 en J. Si ya tengo el vector posición inicial y el vector posición final, voy a poder calcular o voy a poder encontrar cuál es el vector que representa mi vector A. Sí. Entonces el vector A justamente ha sido la posición final que me dice que es el vector 3 en I más 4 en J, menos la posición inicial que es el vector I, una unidad en I más una unidad en J. Esto va a ser igual a 3 en I más 4 en J, menos I, más por menos J. Is con Is, Jotas con Jotas. 3I menos 1I me da igual a 2I. Ahora, J con J. 4J menos J me da igual a menos 3 en J. Entonces, el vector A ha estado representado por el vector 2 en I menos 3 unidades en J. No sé si se entendió esta Miss, no parte. sería más 3J, porque el 4 Ah, está... sí, perdón, más 3J. Sí, muchas gracias. Más 3 en J. Sí, muchas gracias. Entonces, no sé si se entendió esta parte. Vamos a ver algo súper importante si me da un gráfico. ¿Se entendió esta parte? Sí. Les explico por qué, porque no siempre les van a dar un gráfico tan maravilloso como este de acá. ¿Ya? No sé si se entendió. Siempre y cuando ustedes tengan un vector desplazado, es decir, un vector que salga desde una posición cualquiera que no sea la del origen, es decir, 0, 0. Si mi vector sale desde cualquier posición cualquiera y obviamente llega a cualquier otra posición, es un vector desplazado y este vector se encuentra restando hasta dónde llega menos de dónde sale. ¿Sí? Espero se haya entendido eso. Ahora, voy a borrar esto, ¿ya? Si a ustedes les dan un gráfico, yo he visto que en la mayoría de casos les dan un gráfico tan bueno como este, utilizan el gráfico, ¿ya? Simplemente ver las unidades en X y en Y que se movió mi vector, yo ya puedo saber de qué vector se trataba, ¿ya? Entonces, como es un vector desplazado, yo me voy a imaginar que aquí se forma un nuevo sistema de referencia. Como quiero encontrar este vector desplazado, lo único que hago es ver o contar cuántas unidades en X se ha movido y cuántas unidades en Y se ha movido, ¿ya? Entonces yo aquí veo que mi vector se mueve una unidad, 2 unidades. Por lo tanto, mi vector va a ser el vector 2 en Y. Y luego veo cuántas unidades en Y se ha movido. Yo veo que aquí se mueve una unidad, 2 unidades y 3 unidades. Va a ser más de 3 unidades. Ay, no,
3 unidades en J, que es lo mismo que nosotros obtuvimos. ¿Sí? Tener un buen gráfico me ayuda un montón para resolver cualquier problema en física. Un buen grafiquito me ayuda full para simplificar bastantes cosas. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo encontraría yo el vector A? Simplemente me imagino, no es necesario que grafiquen, me imagino que aquí está un sistema de referencia y voy viendo cuántas unidades en X se movió, cuántas unidades en Y se movió, pues y ese va a ser mi vector desplazado. No sé si es que alguien me puede decir cuál sería el vector D. ¿Cuál sería el vector D? Menos 2 ni menos 4 en J. Perfecto, ¿no es cierto? Yo veo que mi vector B, ¿cierto? El vector B se mueve justamente una unidad, 2 unidades negativas, porque está moviendo hacia la izquierda, menos 2 unidades en y se mueve 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y menos 4 unidades en J. Entonces ya no necesitaban hacer este cálculo y mi vector B ha sido el vector menos 2 en I, menos 4 en J. ¿Sí? Preguntitas. ¿Se entendió? A mí lo que me interesa es que se entienda qué está representando este vector desplazado. ¿Sí? Profe, allí también podemos hacer el mismo procedimiento que hicimos en el anterior Ajá. para encontrar el AD Sí, del si final tú, y el inicio. ajá, exactamente. Si tú ves el vector posición, ay caramba, es que se me mueve esto, disculpe. El vector posición inicial de tu vector B era el vector menos 2 en I menos 1J. Y el vector posición final, aquí va a ser menos 4I menos 5J. Realizabas esta operación y pues te iba a salir lo mismo que viste acá. Obviamente, ¿qué es más simplificado? ¿Qué es más fácil? Verle desde el gráfico a hacer este cálculo que siquiera te toma unos 30 segundos. ¿Ya? Ahora sí vamos a leer el problema. Dice, con base al gráfico que muestra la posición de dos barcos respecto a los observadores, el observador primero se encuentra en la posición 1, 1, que es obvio por el gráfico, y el vector B, el observador... Ay, caramba, se apagó la computadora.
Hola chicos, disculpen, se me apagó la compu, no me di cuenta. Ya les comparto la pantalla. Justo cuando estábamos en la emoción del ejercicio. No sé si se escucha, si me están escuchando. Sí, profe. Ah, ya. Listo. A ver, pues. Entonces, creo que les estaba leyendo el problema, ¿no es cierto? Me dice que la Sí, posición en profe. B es menos 2i menos j. Ahora sí les dice, determine el vector de A más 4b, correspondiente al desplazamiento que realizará el barco A cuando esté en el último este último cuadruplique su desplazamiento. O sea, lo único que les interesa es que les dice, calculen el vector A más 4b. ¿Sí? Tienen un minutito para calcular el vector A más 4b. ¿Puedo calcular el vector A más 4b? Sí. ¿Por qué puedo calcular? Porque yo ya encontré cuánto equivale el vector A y a cuánto equivale el vector B. Por lo tanto, yo ya podría encontrar cuál es el vector A más 4b. ¿Sí? Tienen un minutito. El vector A, ya vimos que es el vector 2i más 3j. Y les dice más 4 veces el vector B. Si ustedes quieren, pueden añadir el 4 antes del vector B. O calcularlo aparte. Ya les dejo expresado únicamente. Ya vamos a ver a qué es igual esto. ¿Qué le mandó una respuesta? Me dicen que es la B, ¿no es cierto? Veamos. Entonces, esto sería igual, ¿no es cierto? ¿A qué? Voy a destruir el paréntesis 2i más 3j. Y obviamente yo le puse el 4 aquí adelante, que pueden hacer eso, ¿no es cierto? De hecho, por convención se debería hacer eso. Y distribuyo, ¿no es cierto? Este 4 como es positivo no va a afectar al signo. Más por menos menos. 4 por 2 son 8. Y más por menos menos. 4 por 4 es 16j. Y luego tengo que sumar is con j. Is con is. 2i menos 8i me da igual a menos 6i. J con J más 3j menos 16j me da igual a menos 13j. Preguntitas, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos visto aquí? ¿Se entendió? ¿Sí? Es importante que me hayan entendido pues de estos aspectos que consideramos de los vectores. ¿Por qué? Porque más o menos esta viene siendo la base del resto de ejercicios que nosotros necesitamos realizar, ya que les van a poner ejercicios parecidos o con algo de teoría de esto, ¿sí? No sé si es que hay alguna pregunta, si es que no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente problema. ¿Este ejercicio vendría a ser de complejidad alta, media o baja? Yo pienso que es de digamos complejidad media si es que ustedes no conocen o no pueden visualizar cómo pueden encontrar los vectores desplazados, ¿sí? Pero es que si se dan cuenta, si es que ustedes ya conocen los elementos necesarios de la teoría, pues ningún ejercicio tiene por qué ser tan difícil, tan complicado, ¿ya? Entonces, ya conozco esto. Esto es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque ya sé cómo encontrar mi vector desplazado, mis vectores desplazados. Del resto ha sido una operación súper sencillita. A más 4b. ¿Ya? Eso es, chicuelos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya?
Este ejercicio tiene otra particularidad, pero básicamente todo se basa en algo principal. El vector posición final menos el inicial, ¿ya? Tengan en mente eso, porque ya les voy a indicar. Dice, la gráfica muestra la posición de dos ciudades. Sí, la gráfica muestra la posición de dos ciudades. Mi primera ciudad es la ciudad A. Aquí está una ciudad A. Y otra ciudad B. ¿Ya? Dice respecto a la capital. La capital está en el origen de coordenadas. ¿Ya? Respecto a la capital. Ahora, dice la escala está representada en cientos de kilómetros, es decir, cada uno de estos representa 100 kilómetros. 100, 200, 300, 400 kilómetros, etcétera. ¿Ya? Dice, si un vehículo se dirige de la ciudad A, es decir, partes de la ciudad A, y llegas a la ciudad B, partes de la ciudad A y llegas a la ciudad B, entonces yo voy a subrayar esto porque esto es lo importante. Me dice que yo tengo un vector que parte de aquí, ojo, parte de aquí y llega hasta acá. Este vector yo ya veo que está desplazado, ¿no es cierto? Que no está desde el origen. El origen me dice que es el punto A y va a llegar hasta B. ¿Ya? Me dice eso. Si yo tengo un vehículo que sale de la ciudad A y se dirige a la ciudad B, ¿no es cierto? Determina el vector que describe su recorrido. Entonces, ustedes quisieran encontrar cuál es el vector AB. ¿A alguien se le ocurre algo? Es la C, profe. A ver, no sé. La C, menos 2i, menos 7j. Ya. Tal vez sí, no sé. Sí, ya vamos a ver. Sí, creo que era la C. Sí, es la C. ¿Ya? Entonces, pero aparte de la respuesta, ¿a alguien se le ocurre qué tienen que hacer? Vamos a hacer de dos formas. A nadie se le ocurre qué tenemos que hacer. Encontrar los vectores. Ya, el vector A. ¿Cómo vas a encontrar? ¿Qué tienes que encontrar? Está desde la posición hasta el punto final. Exactamente. Yo tendría que encontrar mi vector posición inicial, mi vector posición final. ¿Por qué? Porque este obviamente es un vector desplazado, ¿no es cierto? Yo quiero encontrar el vector AB, pero el vector AB no se encuentra desde el origen, ¿cierto? Desde el origen de coordenada 0, 0. Si no se encuentra desde este origen. Entonces yo voy a ver cuál es mi vector A. Entonces yo proyecto y yo veo que mi vector A ha sido el vector I más 4J, ¿no es cierto? Luego voy a ver cuál es mi vector B, ¿cierto? Mi vector B, de igual forma le proyecto. Y yo veo, no, ya me salió chuequito, pero yo veo que mi vector B es mi vector 3 en I menos 3 en J. Entonces, para poder encontrar mi vector AB, ¿qué es lo que tengo que hacer? Posición final menos la posición inicial. ¿Sí o qué? Eso vimos anteriormente. Si el vector está desplazado, lo que yo encuentro es la posición final menos la posición inicial de mi vector. ¿Ya? La posición final a la que llega el vector, ¿cuál ha sido? B. La posición inicial, A. Por lo tanto, el vector B menos A va a ser el vector 3 en I menos 3J menos el vector A, que es el vector I más 4J. ¿Ya? Más 4J. ¿Sí? Destruyo paréntesis. Me queda 3i
menos 3j, y el signo menos, menos por más menos, menos 1i, menos por más menos, menos 4j. ¿Ya? Simplifico 3i menos i, me da igual a 2i. Y menos 3j menos 4j me da igual a menos 7j. Por lo tanto, mi vector posición AB, es decir, el vector que recorre este carrito, ha sido el vector 2 en i menos 7j. No sé si se entendió esta parte, ya vamos a ver con el gráfico cómo podríamos hacer esto. ¿Se entendió? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Sí se entendió, pero Ya, perfecto. Sí se entendió, así que si yo tengo, como les decía, un gráfico tan maravilloso, me ayudo del gráfico, siempre y cuando yo sepa qué es lo que quiero encontrar. Y yo lo que quiero encontrar es cuál es este vector AB. Como era un vector desplazado, ¿se acuerdan que yo les decía que vamos a hacer un pequeño sistema de referencia desde donde sale mi vector, ¿no es cierto? Voy a borrar esto para que todos ya entendieron, ¿no es cierto? Voy a borrar esto para que no nos confundamos con todas las líneas, ¿ya? Entonces, yo recuerdo que quiero encontrar este vector AB. Que este vector sale desde el origen, que es A justamente, ¿cierto? Yo aquí me imagino un pequeño sistema de referencia. Y lo que tengo que hacer es contar cuántas unidades en X y cuántas unidades en Y se movió mi vector, ¿cierto? Entonces, voy a proyectar simplemente para que se den cuenta, ¿cierto? Ya. ¿Cuántas unidades en X se movió? ¿Sí? ¿Cuántas unidades en X se movió? Yo veo que se mueve una, ¿no es cierto? Se mueve una y 2 unidades. Se mueve 2 unidades en X. ¿Y en Y cuántas unidades se mueve? Se mueve una, se mueve 2, se mueve 3, se mueve 4, se mueve 5, se mueve 6 y se mueve menos 7 unidades. ¿Por qué? Porque estamos contando hacia abajo. Por lo tanto, con el gráfico yo ya sabía que era el vector 2 en Y menos 7 en J. ¿Se entendió? Sin necesidad de hacer el cálculo. Este ejercicio ya de cajón, ¿no es cierto? De cajón tenía que acertar la respuesta y no me tenía que demorar 10 segundos como máximo, ¿sí? Entonces, mientras más cosas yo conozca, puedo resolver más rápido un ejercicio. ¿Preguntas? Sí, espero que haya quedado claro. Únicamente se imaginan, ya yo les grafico aquí, pero se imaginan un sistema de referencia desde donde sale el vector, sale, me dice desde el punto A, llega hasta el punto B. Y empiezo a contar, yo veo que aquí hay una unidad, 2 unidades hacia la derecha, positivo. Luego empiezo a contar hacia abajo, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5, 6 y 7 unidades hacia abajo. Por lo tanto, mi vector ha sido menos 7 en J. ¿Sí? Preguntitas, si no hay preguntitas, vamos a pasar a un siguiente problema. Ya, este ejercicio van a hacer ustedes. Tienen un minutito. Muy parecido al ejercicio anterior. Dos embarcaciones salen al mismo tiempo de un mismo punto. Ojo, de un mismo punto, en cierto momento la embarcación A se encuentra en la posición 6i, menos 6i más 2j y la embarcación B en la posición 4i menos más 5j. Respecto al punto de partida, según la información, la posición de la embarcación... Ah, no, este no van a hacer. Ya les voy a indicar que es la posición relativa, se llama esto, ¿ya? ¿Dónde estaba?
Ya, este van a hacer. Este sí van a hacer ustedes. Ya, este ejercicio van a hacer ustedes. Dice, sabiendo las coordenadas de los puntos A y el punto B, es decir, el punto inicial y el punto final del vector, la componente del vector AB, ¿cuál va a ser? Igualito al anterior. O sea, la componente del vector A, la del vector B, ¿cuál será mi vector AB? Entonces tengo el vector A. Me dice que el vector A es el vector... El A, profe. Veamos, es el vector 5. Como les digo, no está mal escrito, le voy a escribir yo por convención 5i más j. La B, profe. Ya por ahí menciona b. Y el vector b es menos i y menos j. ¿Alguien da más? Sí, ¿Alguien profe, da la menos? B, por el signo, profe. La Ya. B, Miss. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Entonces me dice que haya el vector AB. El vector AB va a ser la diferencia del vector final menos el vector inicial. ¿Sí? El vector final menos el vector inicial. Ay, qué bruto, estoy escribiendo en otro lado. Ya. Entonces teníamos el vector A, que es el vector 5i más una j, ¿cierto? Como les decía, así se escriben los vectores, no es que no se entienda lo otro, pero el otro representaría más bien un punto. El otro es el vector menos i menos j, por lo tanto el vector AB va a ser el vector final, la posición final, menos la posición inicial de mi vector, ¿cierto? Entonces sería posición final menos la posición inicial. El vector B es el vector menos i menos j. El vector A va a ser el vector 5i más j. Signos. Destruyo el primer paréntesis. Menos por más me da menos 5i. Menos por más me da menos j. Y resuelvo, ¿no es cierto? Menos i menos 5i me da igual a menos 6i. Y finalmente, menos j y menos j me da igual a menos 2j. ¿Sí? Como decían, es el literal b. ¿Sí? No le escriben aquí con i y con j, pero se entiende que va a ser el literal b. ¿Ya? Preguntitas, ¿sí están entendiendo? La gran mayoría de estos ejercicios viene así. Disculpen que estaba escribiendo aquí. Ya. Este ejercicio ya les voy a explicar. ¿Qué es el vector posición respecto a otra cosa? Ya, el vector posición de una cosa respecto a otra cosa. ¿Sí? Ojo con lo que voy a hacer aquí. Es igualito a lo que nos hemos pasado haciendo, solo que aquí les mencionan esta palabra. La palabra respecto a. ¿Sí? Aquí les dice la embarcación B respecto a la embarcación A. ¿Ya? Hay un vector que se le conoce como el vector posición relativa, es decir, la posición relativa de una cosa con respecto a otra cosa. ¿Ya? Entonces, por convención, el vector posición relativa, yo qué sé, el vector posición relativa les voy a escribir. ¿Qué es el vector posición relativa? Vector posición relativa de A con respecto a B, sí, se escribe así. A con respecto a B
no es más que otra cosa que la diferencia de la posición del vector B menos la posición del vector A. Es decir, lo que hemos venido haciendo. Solo que por convención es el vector posición relativa. La posición relativa de un vector con respecto a otro es el vector B menos el vector A. ¿Ya? Por ejemplo, cuando me dicen, yo quiero ver cómo te moviste, ¿no es cierto? Hacia la tienda, o sea, el vector de que está una persona que está en la casa, ¿ya? Una casa en la casa y quiere ver cómo va el hijo a la tienda, ¿no es cierto? Entonces está viendo la posición relativa de la tienda con respecto a la casa o de la casa con respecto a la tienda. Entonces el vector posición relativa se representa así, la diferencia entre el vector B menos el vector A, ¿ya? Ojo que el vector posición relativa de A con respecto a B no es lo mismo a decir el vector posición relativa de B con respecto a A, ¿ya? Es decir, son cosas distintas. El vector posición relativa de B con respecto a... ¿Mande? Es la C. No sé. Ya vamos a ver, ¿ya? Son cosas distintas. La posición relativa de A con respecto a B es diferente a la posición relativa de B con respecto a A. No es lo mismo que una persona en el barco vea a una persona en el faro, a que una persona en el faro vea a una persona con respecto al barco. Son cosas distintas, ¿ya? Tú ves distintas posiciones de una persona o de un objeto con respecto a otro. Este es el vector posición relativa, una resta simplemente. Entonces me dice en cierto momento la embarcación A dice que se encuentra en la posición -6 en Y más 2 en J millas. Y el vector B, ¿no es cierto? La embarcación B dice que se encuentra en la posición 4Y más 5J millas. Entonces me dice, respecto al punto de partida, según esta información, la posición de la embarcación B con respecto a la embarcación A, ¿cuál será? Es decir, si una persona en la embarcación B ve a una persona de la embarcación A, es decir, ¿cuál será el vector posición de B con respecto a A? Vector posición de B con respecto a sería el vector posición de B, ¿no es cierto? Perdón, aquí me equivoqué. De A menos B, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto. Entonces, esta diferencia sería menos 6Y más 2J restado con menos 4Y más 5J. Si es una resta que hemos venido haciendo, entonces aquí me queda menos 6Y más 2J, más con menos, menos 4Y, más menos con más, menos 5J. Menos 6Y menos 4Y me da igual a menos 10Y, ¿no es cierto? Y más 2J menos 5J me da igual a menos 3J. 3J. Ajá, entonces sería esta el vector posición relativa de la embarcación B respecto a la embarcación A. ¿Ya? No sé si es que tienen alguna pregunta. Ya les mandaron el link, pero bueno, todavía tengo tiempo. Simplemente lo que hemos venido aquí haciendo son diferencias, ¿no? Restas de vectores, pero hay que entender de dónde salen estas restas, ¿no es cierto? ¿Qué me está pidiendo en cada ejercicio? Aquí me dice determina el vector AB, aquí también me decía determina el vector AB, aquí me pregunta que determine el vector A con respecto al vector B, digo el vector B con respecto al vector A, y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a dejarle para despuesito. Y yo quiero hacer otro ejercicio, ¿ya? Les voy a añadir un ejercicio que me pareció interesante.
Aunque primero podríamos hacer este ejercicio, ¿ya? Dice, un móvil se desplaza de acuerdo a la figura. ¿Cuál es el vector que representa su posición final? No tienen que calcular. Un móvil se desplaza de acuerdo a la siguiente figura. Entonces, primero dice que se ha desplazado así, luego se mueve así, luego se mueve así, luego se mueve así y luego se mueve así. ¿Cuál es el vector que representa su posición final? Si está un vector encima de otro, ¿qué ha sido esto? Una suma de vectores. ¿Cuál sería el vector resultante o el vector posición final? ¿Dónde está la posición final del vector? Voy a graficarles yo desde el origen hasta el último vector. Mi último vector ha sido el vector B5, por lo tanto la posición final de este vector es esta. ¿Cuál es este vector? La Una cosa, ¿no? Aquí se me cortó la respuesta. La D era otra opción que no alcancé a cortarle porque no me alcanzó el espacio. ¿Ya? No me digan por A, B y C o D, díganme en cuál es este vector. y 1,6. Exactamente, una I más 6 en J. Entonces, por el gráfico yo ya sabía que este vector es una I, ¿no es cierto? Una unidad en I y 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en J. ¿Ya? Entonces ese ha sido el vector que representa la posición final de esto. ¿Ya? Faltan 5 minutitos para que se termine. Les voy a mandar de reto. No sé si es que quieren revisar este ejercicio de acá, de reto. Analicen, vean qué les está preguntando. Yo veo que estos no son vectores, por lo tanto, por ahí no creo que les pregunte un vector final, sino seguramente un módulo. Lean el ejercicio, ¿ya? Si entienden, chévere. Si no, vamos a resolver más ejercicios de vectores en la clase, ¿ya? Ahora, he pasado un poquito ocupada, a muchas personas ya me mandaron la tarea, ¿sí? Felicitaciones. El día de hoy, en la tarde, empiezo a contestarles o a revisar su tarea, ¿ya? Para las personas que me enviaron la tarea de mate.